a la sesión correspondiente al mes de septiembre, sesión ordinaria. Pedir disculpas por el aplazamiento que ha sufrido la celebración de este pleno, pero era necesario en función de la situación por la que hemos pasado en el mes de agosto y para tener la documentación lo mejor preparada posible. En el primer punto del orden del día, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. No, Víctor. Ninguno. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 2 en el orden del día. Resolución de la convocatoria de subvenciones de asociaciones culturales. Como dijimos en el pleno anterior, se habían valorado con un criterio amplio las facturas presentadas como justificación de las actividades realizadas por las asociaciones y la propuesta que se hace dentro de ese criterio amplio es la Unión Deportiva Santovenia 1243 en el AMPA San Juan 2270, siempre claro, habría que establecer, limitar el tope que establece la convocatoria. En el caso de OSNAPI 1899, 225 para Carpe Diem, 631 para la Asociación de Cazadores, que son las asociaciones que han presentado justificación de las actividades realizadas. Entonces, Roberto. Bueno, a ver, Germán, ya es el mismo documento que se presentó en el mes de julio. En la reunión pues hemos dado un poco la idea de lo que creemos que no es subvencionable en base a las bases. Interpretamos nosotros que hay determinados conceptos que no deberían ser subvencionables y bueno, si la idea es llevarlo a aprobarlo, nuestro voto será abstenernos. En el caso concreto que planteáis de las estancias, puede ser algo que revisemos en las futuras convocatorias, estancias de excursiones. El criterio, insisto, está visto con un criterio amplio, salvo que se dijera que esas excursiones se han realizado de una forma que se han convocado para que solo las utilicen los miembros de la asociación o una cosa de estas. Eso sí sería un motivo claramente de exclusión dentro de las bases de la convocatoria, pero, insisto, no hemos preferido entender que forman parte de la exclusión que se plantea, los desplazamientos. Ese es el motivo. Si no hay intervenciones, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 3. Cuenta general del ejercicio 2021. Después de haber sido dictaminada la cuenta general en la Comisión de Cuentas de forma favorable por mayoría, no por unanimidad, en la que ya dimos cuenta de lo que es la liquidación de nuestro presupuesto, que arroja un remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 2021 de 1.809.799,57. Esta es la documentación que da lugar a esta liquidación, la que vamos a entrar en detalle, es la que ha estado expuesta al público y para que no se han presentado alegaciones y la que ahora se somete a la consideración del Pleno. Roberto. Bueno, al igual que os comentamos en la Comisión de Cuentas, bueno, pues no estamos a favor de esta cuenta general por los motivos que ya expusimos y que reitero aquí en pleno. El presupuesto del año pasado arroja contrataciones evitando, entendemos, procesos de licitación, por ejemplo en la calle Miguel Delibes, donde el gasto ya en la maquinaria y en los servicios que se han tenido que utilizar para reparar colectores exceden ese tope máximo que marca la ley de contratos del sector público.
se han hecho modificaciones de crédito enormes, con un gasto excesivo o debidas sobre todo a gasto excesivo en partidas. La verdad es que la decisión en las partidas de Santo Benito toma la palabra es prácticamente nula, porque pese a que planteamos propuestas pues no se suelen aceptar. También hemos incidido muchas veces en el contrato de mantenimiento eléctrico, que es necesario sacar a licitación un pliego a través del cual pues, se establezca este contrato, porque consideramos que los importes son excesivos y que posiblemente a través de este mecanismo podrían reducirse. Y hemos insistido muchas veces que la dotación presupuestaria para la contratación de personal temporal es muy baja con respecto a lo que, bueno, las necesidades de este equipo de gobierno tienen en esta partida. Prácticamente, y ya lo vamos a ver en el siguiente punto, se duplica, o no prácticamente, sino que esté el doble de lo que inicialmente se consigna en esta partida. Igual, por supuesto, si se tiene un antecedente, está claro que lo que tiene que reflejar es esa realidad y al final la liquidación refleja esto. Por lo tanto, pues, nuestro voto no va a ser favorable. En cuanto a lo más concreto que se ha aplicado en el personal de la justicia, es decir, que ahí sí hemos tenido un cambio de criterio y es pasar a que sea el propio ayuntamiento quien busca la adquisición del material que se va a instalar, las grandes partidas, con el fin de que los descuentos se los quede el ayuntamiento y no otros. Y en cuanto al presupuesto, yo creo que eso ya lo hemos repetido muchísimas veces, pero volveré a decirlo una vez más. El presupuesto se elabora con los dineros que el ayuntamiento tiene la garantía de recaudar, la estimación de los dineros que el ayuntamiento tiene previsto recaudar. Y es después, a lo largo del ejercicio, cuando el remanente de tesorería, es decir, que ha ido sobrando, porque hemos recibido subvenciones, porque ha habido alguna cosa que nos ha salido más, ese nos da la posibilidad de emplear ese dinero en gastos que se van produciendo a lo largo del ejercicio. Entonces, con eso, no es que nos inventemos dinero a lo largo del ejercicio, ¿no? Es el que es. Y el gasto de personal, el personal temporal, evidentemente el personal nos hace falta contratarlo y con la consignación inicial que podemos hacer en base, insisto, a la recaudación previsible, pues no nos permite hacer más. Es después, en función de cómo va la ejecución del presupuesto, las capacidades que van venido haciendo estas administraciones, en definitiva, sobre todo la partida de la liquidación del presupuesto anterior, el remanente de tesorería, el que nos va dando la posibilidad, insisto, de incrementar consignaciones. Eso ha sido así en el ejercicio 21 y ha sido así en todos. Se puede estar en más de acuerdo y o en desacuerdo con las consignaciones que se proponen desde los distintos grupos de gobierno. Sin lugar a dudas, la discrepancia es algo razonable. Pero el presupuesto no hay más remedio que elaborarlo con lo que se tiene a 1 de enero o con lo que se estima que se puede tener a 1 de enero. Luego, las modificaciones he dicho de dónde salen. ¿Alguna cosa más? Entonces, votos a favor de la cuenta general. En contra. 3. Siguiente punto en el orden del día, modificación de créditos número 4/2022. Espíritu de esta modificación de créditos viene motivada básicamente por dos asuntos. Por un lado, se han producido las sentencias asociadas a los litigios que se mantenían con los hermanos Posadas Moyano, derivados de convenios que se suscitaron en su momento, que luego no se han podido llevar a la práctica, ocupaciones que ha habido por parte del ayuntamiento en sus terrenos, servidumbres que se han constituido sobre sus terrenos, y que una vez que se ha establecido, insisto, la sentencia, de la que luego después hablaremos en un punto posterior,
pues nos obliga a buscar dinero dentro del presupuesto para poder hacer frente a esos pagos. Consta, adquisición de terreno Hermanos Posadas, 200.000 euros. Ahí en esa partida es donde se recogerán lo que hay que pagar. No llega exactamente a los 200.000, pero bueno, por presupuestar una cantidad redonda. Y luego las sentencias, como ha habido una demora en el pago, se va a producir una demora en el pago, si es que se logró esta modificación de créditos, pues la sentencia nos dice que hay que pagar intereses, 34.000 euros. El colector de la Plaza de la Vecilla, por hacer referencia digo a las partidas más relevantes, 62.000 euros, nos han dado la posibilidad de financiarlo por una subvención que nos llega. En la partida de personal, 90.000 euros, personal laboral temporal, más otros 36.000 en seguros sociales. La impartición de actividades y clases para este segundo cuatrimestre, 60.000 euros, y bueno, posiblemente no se gasten todos, pero es una cuestión de responsabilidad el hacer consignación suficiente. En cuanto al resto de partidas, insisto, se trata sobre todo, para no aburrir con números, hacen un total de 672.200 euros. Estas quizás sean los grandes números, los que acabo de hacer referencia. Son 120.000 en personal, 200 son 320.000, más 34, más 62, ahí ya estamos casi muy cerca de los 600 que hemos dicho que se propone, 672.200. ¿Cómo se financia esto? Pues a través de una subvención recibida de la Junta de 46.134,03 y del remanente de líquido de tesorería 626.065,97. En total, insisto, 672.200. Hago constar y hago hincapié en que es una modificación de crédito al margen de esas dos primeras partidas, preventiva, para que en la medida de lo posible no nos encontremos con sorpresas en este último cuatrimestre que nos queda. ¿Roberto? Sí, bueno, es la cuarta modificación de créditos, la tercera real, la primera que simplemente se hace para abordar los gastos que provienen del curso anterior. Para asumir un gasto, entendemos, muy elevado en partidas que inicialmente consideramos que se consignan a la baja en base a la idea política que tenéis del gasto. Antes hablabas del personal laboral, temporal. A ver, si se sabe que se va a gastar 250.000 euros al año, porque la idea ha sido contratar a más personal durante esta legislatura, lo lógico es que se consigne al menos o se acerque lo máximo posible a esa partida. Está claro que habrá que detraerla de otras. Lo que no se puede es pretender contratar más si no hay presupuesto, si no hay más ingresos, y gastar más si no hay más ingresos. Y así en todo. Y vamos un poco con las partidas que habéis comentado. Está claro que aquí se meten dos conceptos. Por un lado, los créditos extraordinarios, que sí que tienen una consignación importante en cuanto al convenio de Posadas, que es algo de lo que luego posteriormente se hablará. Y el resto, que es realmente lo más grande, es más del 60% en asumir incrementos en partidas que están ya en estado negativo. En el pleno del mes de abril se abordó otra gran modificación. Ya advertimos con anterioridad, cuando se debatieron los presupuestos, que había partidas de gastos muy por debajo de las necesidades que este equipo de gobierno tiene en esas partidas, entendemos dada la forma de gestionar, y por lo tanto lo que podemos comprobar es que tenemos modificaciones de crédito continuas en partidas de forma repetida. Por ejemplo, en la de fiestas. Es cierto que aquí no hay una modificación de crédito de fiestas, pero sí que ha habido a través de un decreto una transferencia de crédito de otras partidas a estas. La modificación que traéis hoy de 672.000 euros se suma a los 3.117.000 euros que lleváis modificados en toda la legislatura.
con lo que hace un total de 3.789.000 euros, es decir, un 64% más que en la legislatura en la que gestionamos nosotros, en la que las modificaciones de crédito ascendieron a 2.300.000 euros. Y sobre todo esas modificaciones sirvieron para financiar multitud de obras e intervenciones que se hicieron en el municipio. Hoy, exceptuando los 220.000 euros del convenio de Posadas, es decir, más del 63% de esas modificaciones, se traen por un gasto excesivo. Partidas que se encuentran en estado negativo y por lo tanto que no se cuantificaron bien cuando se elaboró el presupuesto. En algunos casos, como ya hemos dicho, estas partidas se han modificado en dos ocasiones, como son los festejos. En este caso, como digo, a través de una modificación, entendemos encubierta a través de una transferencia de crédito en 50.000 euros. En fiestas llevamos en el curso 140.000 euros gastados. Es más de un 50% de lo que habitualmente se gasta en otros años. Los años anteriores ha sido de pandemia, pero los anteriores no lo fueron. Nos sorprende también el importante incremento de gasto en el pago a empresas por la impartición de actividades culturales y deportivas. Hemos gastado el crédito, hemos agotado todo el crédito que teníamos inicialmente, 65.000 euros, esto no había pasado nunca. Y entendemos que si es porque, o viene motivado porque se han ofertado más actividades, que no sé si es por ese motivo, en el presupuesto se detalle o se aumente este crédito para poder abordar este coste. Y volvemos a insistir, si los ingresos no aumentan y no hacemos más que aumentar las partidas de gasto, al final tendremos una liquidación del presupuesto negativa. No pasa nada porque sea un año, pero si este es el camino, pues no sabemos. Por otro lado, el importante gasto en eventos deportivos, en lo que es la impartición de actividades culturales y deportivas, hemos agotado ese crédito y se pretende incrementar con casi el 100% de ese crédito esa partida. Nos quedan 3 meses de este año para la impartición de estas clases. Entendemos que eso va a ser suficiente, pero como claro, el gasto ha sido tan elevado durante estos 4 o 5 meses, 5 meses del año 2022, no sabemos si será suficiente. En el caso de los eventos deportivos nos pasa un poco igual. Una partida consignada inicialmente de 10.000 euros que ya tiene un gasto de 18.000, es decir, un 80% más de lo consignado. Y prácticamente en eventos deportivos, quitando pues, la carrera que se hace en el mes de febrero y una salida de bici de montaña que se hizo en marzo o en abril, ya no recuerdo, el resto, viendo esta partida, vemos que se le ha llevado la organización de un campamento para niños, campamento que se organizaba anteriormente con personal propio y en cualquier caso cuando necesitábamos tirar de monitores no suponían ni 2 o 3.000 euros. Ahora mismo son 14.000 euros, dividido por cierto en 2 facturas. Por otro lado, la partida de contratación de personal, que ya lo hemos dicho, hemos repetido en multitud de ocasiones, ya lo dijimos en los presupuestos, se consignan 105.000, ahora mismo llevamos gastados ya 182.000 euros, todavía quedan 4 meses. Se ha incrementado el gasto en la legislatura con respecto al anterior en un 50%, del gasto en personal temporal de 175.000 euros se ha pasado a 250.000 euros. Entendemos que en estos 4 años no han subido tanto los sueldos. Y luego las partidas de suministro eléctrico y gas, ya tuvimos otra modificación en abril, en términos similares, y también cuando se debatieron los presupuestos llamamos la atención de estas partidas, puesto que sabíamos que tanto el gas como la electricidad iban a subir. Cuando dijimos esto en pleno, se intentó tildarnos de ignorantes porque no conocíamos los magníficos contratos que tenía el ayuntamiento y que permitían reducir el coste de estos servicios. La realidad es que ahora mismo en el gas del colegio hemos triplicado el gasto. 37.000 euros llevamos de gasto. Consignados teníamos 12.000 euros. Quedan los meses de noviembre y diciembre, es decir, todavía quedan meses de gasto de gas.
está claro que va a desbordar todas las previsiones. Pero ya os lo dijimos en el presupuesto y bueno, pues hicisteis caso omiso. El fomento de las actividades a mayores se incrementa en 5.000 euros hasta los 14.000. Bueno, sabemos que el año que viene son el proceso electoral. En reparación de instalaciones deportivas, bueno, ahí sí que hemos visto las facturas, se ha ido a instalar un conector que ha conectado con... Luego, si queréis, no lo explicáis porque sí que tenemos una pregunta en ese sentido. Y lo que deja claro estas modificaciones es una improvisación en la elaboración de los presupuestos, que conlleva pues, estas situaciones en las que hay repetidas modificaciones en exceso, consideramos, porque hay un gasto en exceso. Por lo tanto, nuestro voto no puede ser a favor. Bueno, lo que usted llama improvisación, por empezar por el final, nosotros le llamamos prudencia. Prudencia a la hora de elaborar el gasto, de elaborar el presupuesto, y prudencia a la hora de afrontar los gastos. Por una razón simple, y lo he dicho en el punto anterior, el presupuesto se elabora con lo que tenemos. Cuando hacemos una liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, y esta liquidación, como acabo de decir, arroja un remanente de tesorería de 1.800.000, quiere decir que, aparte de lo que el ayuntamiento espera recaudar, disponemos de ese 1.800.000 para lo que pueda surgir a lo largo del ejercicio. Nos dice que han sido excesivas. Mire, en modificaciones de crédito anteriores hemos tenido que hacer frente a la dotación de un centro cívico que estaba vacío. Tenemos todos historia, pues eso también ha motivado algunas modificaciones. Vacío me refiero a que no había mobiliario y que a la sala al auditorio, podemos decir, pues no estaba presupuestado como es lógico, pero que ha habido que hacer frente a ello en este ejercicio. Teníamos pendiente la liquidación del proyecto o de la ejecución del proyecto del centro cívico. Por prudencia, pues teníamos que ir despacito. Por cómo ha ido funcionando el ejercicio, eso es lo que nos da la posibilidad de haber hecho estas modificaciones de crédito. Para que usted, la transferencia de crédito dice que es una modificación encubierta. No es encubierta en absoluto, es totalmente legal, está recogida, y lo que se ha tratado es de partidas que tenían posibilidad. Se llegaba a San Juan y teníamos que contratar, y lo que teníamos que hacer es contratar sin crédito. Por eso se ha hecho esa transferencia de créditos que está perfectamente contemplada en las bases de ejecución del presupuesto. En esa partida es posible, en otras no, en las inversiones no. Entonces, encubierta, nada. Un decreto, con luz y taquígrafos. El gasto de personal, bueno, pues le vuelvo a decir, no hay posibilidad material de que con los ingresos previstos en el ayuntamiento a lo largo del ejercicio presupuestemos todo el personal, por cómo funciona, vuelvo al remanente, cómo funciona la liquidez, cómo funcionan los ingresos del ayuntamiento. Eso es lo que nos va permitiendo contratar y mantener servicios. En cuanto a las actividades, pues mire usted, la realización de un campamento durante el verano con monitores propios, cuando se dice eso, no me encaja. Porque si lo que tenemos en cuanto a monitores, deportivos y un monitor de biblioteca, son fijos discontinuos, quiere decir que en verano no tienen costo. Así que de alguna manera se les tendría que contratar. ¿Qué había que hacer este año? Pues una contratación externa, en la que los asistentes, hay que reconocer el esfuerzo que las familias han hecho una aportación del 50%. Unos campamentos, por lo que, si se me corrija, el número de personas que han pasado está en torno a las 100. Entonces, bueno, claro. Nos trata de electoralistas... 100 por semana. ¿En total? 100 por semana, 300. Vale. Digo, nos trata de... Son los mismos, Jesús. 100 por semana. Los que vienen de una semana. No, que son los mismos. 100 por semana, estamos hablando. Bueno, nos dice que somos electoralistas a la hora
de incrementar el gasto en la partida del fomento de la convivencia ciudadana, jubilados y otros. Mire usted, con 9.000 euros y 553 personas mayores de 65 años, era complicado afrontar nada. La modificación que se hace tampoco hemos tirado la casa por la ventana. Es pensando en una inversión de en torno a 25 euros por persona mayor de 65 años, de 65 años, perdón, en Santovenia. Entonces, si eso es electoralismo, decir que vamos a reconocer a los jubilados 25 euros, la posibilidad de 25 euros de gasto, no lo entiendo. Pone usted sobre los contratos de luz. Los contratos de la luz, en ningún caso del gas, porque no había contratos de ese tipo en el caso del gas, contrato de luz, en los primeros meses del año estábamos fuera del mercado regulado con un precio limitado en el precio del kilovatio que era muy ventajoso y que, bueno, pues desgraciadamente la empresa suministradora no ha renovado ese precio para el resto para los suministros del resto del año. Podíamos haber no hecho algunas modificaciones de las que se hacen en este ejercicio. Como he dicho, es una modificación preventiva. Una buena parte de esas partidas que usted dice que están en negativo, lo conoce igual que todos, podríamos no haber hecho la modificación y haber tirado de la vinculación, es decir, del dinero que hay en otras partidas, para afrontar el resto del año. Insisto que por un principio de prudencia y por ser sensatos y porque entendemos que la liquidez del ayuntamiento nos lo permite, es por lo que se han hecho esas modificaciones, no otras. Esa es la explicación que podemos. ¿Puedo replicar? Sí. A ver, sobre la improvisación, vuelvo a insistir que la elaboración de los presupuestos se tiene que ajustar a la realidad. Efectivamente, estamos de acuerdo. La realidad la fija los ingresos que tenemos. Totalmente y en eso de acuerdo. tenemos que ajustar los gastos. Totalmente de acuerdo. Básicamente, lo que hacemos en los gastos es decidir en qué partidas vamos a gastar más o menos. Evidente. Si sabemos que hay partidas en las que gastamos más, porque la política que llevamos es gastar más en esas partidas, y vuelvo a insistir a datos de otras legislaturas, la contratación de personal temporal se ha incrementado en un 50% el gasto. ¿Por qué? Porque se contrata más. Es una decisión política. Si se sabe de eso, lo lógico es que se consigne con más dinero. Claro que se tiene que retraer de otro sitio. No sé de dónde, eso lo tenéis que decidir los que al final elaboráis y aprobáis, porque las propuestas que llevamos en los presupuestos no caen en desacuerdo siempre. Entonces, yo entiendo que es improvisación. Sobre el remanente de tesorerías, Para no volver sobre ello, me parece que un poco más. Insisto, la contratación a lo largo del año se va haciendo en función de la disponibilidad económica. Y la disponibilidad económica nos la dan los ingresos. Los que conocemos a principios de año nos limitamos a lo que están y la evolución de estos ingresos a lo largo del ejercicio es la que nos permite el gasto de personal y otros. Voy a poner otro ejemplo. Si en fiestas gastamos 140.000 euros, estamos hablando de que hay otras partidas que necesitan más consignación porque necesitan más gasto en base a las políticas que aplicamos. Porque gastamos 140.000 euros porque a lo mejor contratamos orquestas que no podemos contratar o porque se pasan al final de este presupuesto que inicialmente elaboramos. Lo que habrá que hacer es pensar, pues a lo mejor no puedo contratar a esta orquesta y necesito este dinero para contratar a personal. Digo, porque al final es una decisión. El argumento es el mismo. No. El mismo. Se contrata esa orquesta o esas actividades en fiestas porque la evolución económica del ejercicio nos lo permite. Si no, pues no. Prueba de ello es que podemos contratar personal y podemos, gracias a Dios, contratar esas fiestas. Que pueden no gustar, que alguien plantearía una alternativa a esa, sin